Somos el único partido suscrito de la Mesa de la Unidad Democrática que a última hora decidimos asistir. Decidimos asistir en primer lugar porque desde que se dio la invitación formal a la mesa y a toda la coalición de partidos, nunca se convocó para dar la discusión, el debate de cuál debería ser la posición ante esta reunión que se está dando acá. Antes de entrar en materia de lo que es obviamente lo que nos convoca, yo tengo la responsabilidad, y en eso venimos hoy aquí en representación de Unidad Visión Venezuela, a manifestarle que indudablemente en la forma que se ha concebido este procedimiento para el proceso constituyente es errado a nuestro modo de ver, es inviable por intolerable desde los ámbitos jurídico, político y social. Pero antes de ahondar más en detalle en relación a esto, indudablemente que hay muchas voces que quisieran, que han deseado durante todo este mes ir a las instituciones del Estado, venir incluso acá a Miraflores a manifestar inquietudes, descontentos, y tengo que yo en este momento ser el portavoz de millones de venezolanos para manifestar en ese sentido que bueno, indudablemente que se han presentado escenarios de violencia que rechazamos, vengan de donde venga, y en donde el resultado, producto del miedo del gobierno que se sabe hoy minoría, bueno, han caído cerca de 40 jóvenes por reclamar sus derechos, manifestar, a querer ser escuchados, tal cual son sus derechos y garantías establecidos en el artículo 68 de esta Constitución. Pero además estamos aquí en más de 3,5 millones de venezolanos que hoy se acuestan sin comer. Por ese tercio de los venezolanos que hoy, producto del alto costo de la vida, no pueden comer proteínas. Pero además de esa más de mitad de infantes que hoy están en estado de desnutrición infantil. En fin, en nombre del 82% de los venezolanos que hoy se encuentran en estado de pobreza. Por ello estamos aquí en representación de esa mayoría que clama por una ayuda humanitaria para paliar el hambre que no espera, por diálogo, por revocatorio, por constituyente, por elecciones. Es un problema, una responsabilidad que también tenemos que resolverla. Estamos aquí también para que se realicen las elecciones de los diputados de Amazonas y de una vez se destranque el juego a nivel de lo que es el poder legislativo en el Estado, para que así sea la voz del pueblo la que decida cómo va a terminar quedando la correlación de fuerza en esa Asamblea Nacional, si vamos a continuar o vamos a tener los 2/3 que nos dio el pueblo el pasado diciembre del año 2015, o si el gobierno ciertamente, como dicen y creen, se ha recuperado y terminamos perdiendo, bueno, en esos espacios que ganamos, bueno, pero que se resuelva en ese conflicto, ese juego que mantiene esto trancado, que no nos deja avanzar en beneficio de las soluciones de los venezolanos, que urge darle respuesta, porque aquí en este país, si no nos mata el hambre, nos mata la inseguridad, y si no, la falta de medicina. Los números no mienten, y son números del Estado, más de 25.000 muertos en un año. Eso cuando lo divides en 365 días, entre 365 días del año, quiere decir que un venezolano cae cada 18 minutos. Esa es una realidad que hay que resolver el problema. No venimos aquí a juzgar, venimos simplemente a hablar de cifras reales, a hablar en nombre de esa mayoría de los venezolanos y a ver cómo buscamos soluciones a esos problemas. Pero también nosotros estamos aquí porque deseamos que sean respetados los derechos de quienes hoy se encuentran presos. Todos esos presos que están injustamente detenidos por pensar distinto. Hay 48 presos políticos o presos en general que tienen boletas de excarcelación y el gobierno no le ha dado la libertad. Entre eso está
el compañero Goicoechea, por ejemplo. Hay 87 detenidos de los ciento y tantos presos políticos que no tienen una prueba en su contra y tal cual lo establece el artículo 44 y 49 de esta Constitución, tienen derecho a ser juzgados en libertad. No le estamos diciendo, ojo, que lo indulten, pero mientras que no le demuestren ningún delito, esta Constitución le garantiza que puedan ser juzgados en libertad. Vinimos acá también para que nos expliquen cómo es que después que nos robaron el referéndum revocatorio, que solicitamos millones de venezolanos y que sin lugar a duda es el clamor de la mayoría del pueblo, ahora nos salen con esta propuesta de Asamblea Nacional Constituyente convocada por un solo hombre, pero en la cual lo más grave no es la Asamblea Nacional Constituyente o la convocatoria como tal, es que se pretenda pasar por encima de principios fundamentales establecidos en el artículo 5, 63 y 71 de esta Constitución, que básicamente se resume en el proceso de elección, que debe ser libre, universal, directo y secreto. Una vez expuesto mis motivos por los cuales estamos acá, paso indudablemente a hablar de los aspectos de la invitación recibida. En primer lugar, ciertamente el promotor de la iniciativa de convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente es el presidente. Sí, por lo tanto, es de interés de Unidad Visión Venezuela, como organización política nacional, conocer de primera mano la propuesta en detalle, que hoy no tenemos más que esta gaceta, de que fue el decreto. Pensamos que podíamos encontrarnos ya con algo más avanzado en relación al tema, pero bueno, para poderlo evaluar y después seguir insistiendo para discutirlo dentro de la mesa de la Unidad Democrática, y si no se da el debate, indudablemente que seguiremos acudiendo y fijando nuestra posición de manera individual como partido, porque es nuestro derecho. Aunque estemos actuando en coalición momentáneamente, circunstancialmente, pero nosotros reafirmamos aquí nuestra independencia de acción y, bueno, y hacemos un llamado igual y hacemos voto para que esa comunicación, la información y la discusión de los temas tan trascendentes como este, dentro de la alianza opositora, se discutan realmente entre todos y no entre un pequeño grupo. Ahora paso a lo que es los argumentos constitucionales. En primer lugar, es el pueblo quien es el depositario del poder constituyente originario. Por lo tanto, el único capaz de convocar una asamblea constituyente es el pueblo. Al presidente solo tiene la iniciativa de convocatoria, tal cual lo dice el 348 de esta Constitución. El mecanismo es claro, el que establece nuestra Carta Magna. El pueblo es el que convoca o no la asamblea en un referéndum consultivo, tal cual nos ofrece el artículo 71 de la Constitución, que habla de lo que someter a consulta las materias de especial trascendencia nacional. En tercer lugar, el objeto de una asamblea constituyente, según el artículo 347, cito, transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico, redactar una nueva Constitución. Cabe resaltar que este objeto es integral, no es una cosa u otra. La redacción del constituyentista, y aquí hay varios que estuvieron allí, es inequívoca, de manera que de una posible Asamblea Nacional Constituyente, lo único que tiene que salir es una nueva Constitución. No es verdad, no es posible que sean reformas puntuales, porque esto obedecería a otra figura legislativa, que es la que establece el artículo 342 de esta Constitución y subsiguiente, precisamente en lo que tiene que ver con la reforma constitucional. Y finalizo, diciendo que las bases constitucionales deben respetar el derecho al sufragio, igualmente establecido en el artículo 63 de esta Constitución, así que ratifico, todo proceso de elección, el voto debe ser libre, universal, directo y secreto. De esta forma
sí podría otorgársele la posibilidad a diferentes, obviamente, postulantes, que lo hubo en la Constitución, en la Constituyente del año 99, pero la elección tiene que ser de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Consigno de todas maneras el escrito por acá. Correcto.